Entonces voy a presentar al profesor Gabriel Bustamante, a quien le agradecemos como siempre sus contribuciones a la paz de Colombia, en particular sus contribuciones a estos ejercicios académicos que desde la Escuela de Liderazgo para la Paz hacemos aquí en el Eje Cafetero. Siempre que hemos convocado su participación ha estado presente y atento a contribuir con nosotros. Gabriel Bustamante es abogado, es magíster en estudios políticos. Gabriel se ha desempeñado como subdirector de participación en la Unidad para las Víctimas, defensor delegado para las víctimas y jefe de la Oficina de Atención a Víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP. Actualmente es asesor académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y asesor del Defensor del Pueblo en temas de derechos humanos y justicia transicional. Como ustedes observarán, pues para nosotros es siempre un motivo de orgullo contar con personas de las calidades humanas, profesionales, de experiencia y de conocimiento como las que tiene Gabriel. No voy a quitar más tiempo con esta presentación y quisiera que todos ustedes fueran pensando en estos temas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que creo que todos podemos coincidir en que es, si no la más importante, una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz y por consiguiente comprender muy bien el alcance, la dimensión, la naturaleza y las dificultades que ha tenido esta Jurisdicción Especial para la Paz, que es ejemplo a nivel mundial. Pues yo creo que todos estamos muy comprometidos con este tema. Gabriel, un buen día, muchas gracias por estar con nosotros y tú tienes la palabra. Profesor Óscar Aranjo, un gusto volverlo a ver, así sea por acá. Espero pronto nos volvamos a ver en persona. Un saludo a todos los participantes de la Escuela de Paz del Eje Cafetero. Bueno, tenemos muy poco tiempo para hablar de un tema bastante complejo, que es el de la justicia. Vamos a hacer primero vamos a botar corriente, como dicen, sobre unos términos para que podamos llegar a comprender al final de esto lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no a la dinámica de explicar las tres salas, el Tribunal para la Paz, la Unidad de Investigación, no, eso va a ser al final porque me interesa más que ustedes conozcan digamos, el génesis de por qué tenemos una Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, lo primero que hay que entender y lo primero que me gustaría que analizáramos y pensáramos es el término de justicia. Y la justicia en la que está inmersa la JEP y todo este proceso de transición hacia la paz es un concepto amplio de la justicia, no el que se restringe a los códigos y a las leyes y a esto, no, es un concepto amplio. Por eso si ustedes revisan el acuerdo de paz, ahí van a encontrar una palabra clave que es muy bueno que la academia, que los ciudadanos, que las ONG, que las víctimas, todo el mundo empiece a analizarlo. Porque ahí nos hablan de un tema que es la justicia social. Entonces, ¿qué es la justicia social? Y ese ha sido el gran debate de la justicia. Vuelvo y repito, por fuera de los códigos, por fuera de las normas, por fuera del derecho, que es el concepto amplio de justicia. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos tener una sociedad con justicia social. Y ahí hay un primer marco de pensamiento en el que se mueve la JET y se mueven las demás herramientas de otro término que más adelante vamos a ver, que es justicia transicional. Entonces, lo que persigue este proceso en el que nos encontramos ahora, este proceso de la transición para la paz y la consolidación de la democracia, que es en lo que estamos en este momento, es que logremos construir una sociedad con justicia social. Ese es un término bastante voluminoso que nos da para otra
cátedra y para otro espacio de esto, pero que ahí quiero que entendamos que esa es la primera discusión. La primera discusión es cómo logramos construir una sociedad justa. Entonces, una sociedad justa es en donde no se violan los derechos humanos. O sea, no vamos a tener una sociedad justa donde tengamos 7 millones de desplazados, gente que fue sacada a la fuerza de sus territorios, a muchos de ellos se les robaron la tierra y los tiraron a la indigencia a las ciudades como Armenia, como Pereira, como Cali, como Bogotá, como Medellín. No podemos tener una sociedad justa donde haya además relaciones que son relaciones de opresión que tenemos en nuestro país contra unas poblaciones específicas como las mujeres, como las poblaciones afrodescendientes, como los indígenas. No podemos tener una sociedad justa, y ahí viene otro núcleo de discusión muy grande que hay gente que no quiere darlo, pero hay que darlo. No podemos tener una sociedad justa con un sistema económico como el que tenemos en este momento. Entonces, esa es la discusión amplia de la justicia en el marco de la construcción de la paz. Vuelvo y repito, y está referenciado en los acuerdos de paz cuando nos habla de que hay que construir una paz con justicia social, que recoge la discusión de otro proceso de paz anterior, que es el proceso de paz de los 90, cuando hablamos de construir un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho es un Estado con justicia social. Bien, entonces aparece ese primer término para que entendamos. Por eso es que cuando hablamos de justicia transicional, para que ahora sí comprendamos ese término, cuando hablamos de justicia transicional hablamos de una serie de herramientas, de instrumentos para transitar hacia el logro de una sociedad que tenga una justicia social. Por eso la justicia transicional no se reduce a lo legal. Y vamos a ver que la JET es la justicia de la justicia transicional, porque la justicia transicional tiene toda una serie de instrumentos, de herramientas, de leyes para transitar, para ir a buscar una sociedad que no sea como la que tenemos hoy, que es una sociedad violenta, que es una sociedad injusta, que es una sociedad inequitativa, que es una sociedad donde se violan los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional, miren ustedes que aparecen medidas económicas, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es una medida económica y social que se aplica en los territorios. ¿Cuáles territorios? Los más afectados por la guerra. Los 170 municipios priorizados porque son los que más duro han recibido los estragos del conflicto armado. Son los municipios que más abandono estatal tienen. Es donde no hay escuelas, puestos de salud, es donde está la guerra viva, donde suceden las masacres, donde matan a los líderes, donde está el desplazamiento, donde está la disputa territorial por las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional, estamos hablando de una herramienta como los PEDET, y estamos hablando de herramientas de justicia transicional de participación ciudadana como las mesas de víctimas, por ejemplo. O estamos hablando, miren ustedes el nombre, comités de justicia transicional. Cuando nació el término, que nace con la ley 1448-2011, que es una ley de justicia transicional, la ley de víctimas, los comités de justicia transicional, nadie entendía que por qué un comité de justicia transicional, porque tenemos la visión de que la justicia se restringe solamente a lo legal, ¿no? Entonces, estamos inmersos en ese concepto de justicia social, y la justicia transicional es las herramientas que en este momento tiene Colombia, pero que se aplican en otras partes del mundo, depende de la propia perspectiva, para transitar, de ahí viene la palabra transicional, para transitar hacia la búsqueda de la paz y la consolidación de la democracia, que lo que traduciría es una sociedad con justicia social. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional, en donde está inmersa la JEP, volvamos a recordar que tenemos toda una serie de instrumentos, los PEDET, la Jurisdicción Especial para la Paz, pero está Justicia y Paz, que también es una jurisdicción de justicia transicional, pero está la Comisión de la Verdad, pero está el Centro de Memoria Histórica, está la reparación a víctimas, está todo ese conjunto de medidas económicas, sociales, está la educación para la paz. Este diplomado hace parte de la transición hacia la paz, hace parte de la justicia transicional. Entonces, ahora sí, vamos reduciendo el espacio de la justicia para llegar a hablar del pedacito de justicia que le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y entonces ya nos tenemos que hablar
de que ya estamos hablando de la justicia que tiene que ver con los códigos de comportamiento. Y que hay muchas justicias, ustedes saben, está la justicia administrativa, la civil, pero en este caso de la JEP estamos hablando de una justicia en particular, que es la justicia penal. ¿Qué es la justicia penal? Para los no abogados, es la justicia encargada de investigar, juzgar y condenar los crímenes. Entonces, la JEP es un tribunal, lo primero que hay que entender de la JEP es que es un tribunal penal. Se ha encargado de investigar, juzgar y castigar. La JEP es la única entidad del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es la única que es de carácter judicial penal. Las otras no. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tiene carácter histórico. Ellos van a hacer un relato de la verdad, de lo que pasó, por qué pasó, qué consecuencias tiene eso que pasó y quiénes son los responsables históricos de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene un carácter humanitario. Ellos se encargan de calmar el dolor de las víctimas de la desaparición forzada por medio de ojalá encontrar a sus familiares vivos o, en el peor de los casos, sus restos para poder ser entregados a sus familias y que cierren ese duelo de dolor. Pero la JEP no tiene ese carácter. La JEP sí tiene el carácter de ser un tribunal penal y que tiene que ver con la verdad judicial. Pero la JEP no es cualquier tribunal penal. Ahí ya viene la gran diferencia de la JEP. Y la JEP tiene una génesis, la JEP tiene una filosofía que difiere rotundamente de lo que nosotros conocemos como derecho penal. ¿Y qué es lo que asociamos con la palabra justicia? ¿Por qué? Porque cuando le decimos a un colombiano o colombiana del común que es justicia, la gente lo primero que piensa es en la cárcel. Y mucho más en sociedades como la colombiana, porque nosotros hemos tenido toda una pedagogía de la venganza y toda una pedagogía de la cárcel. Queremos meter a la cárcel a todo el mundo. Entonces queremos meter a la cárcel a los que fuman marihuana cuando son enfermos y deberían estar en un tratamiento de salud. Queremos meter a la cárcel a las mujeres que abortan. Queremos meter a la cárcel a todo el mundo. Aquí hay un populismo punitivo impresionante, aumentos de penas, cárcel, todo es cárcel. Entonces cuando le dicen a alguien del común qué es justicia, lo primero que se le viene a la cabeza es cárcel. Y eso ha ayudado mucho el derecho penal en Colombia también. Entonces, lo primero que hay que entender, por eso no quería ir a la estructura de la JEP sin que hiciéramos este análisis, es que para entender la Jurisdicción Especial para la Paz, lo último que hay que estudiar es derecho. Es más, tenemos que desaprender muchas cosas que hemos entendido de la justicia, muchas cosas. Entonces, para llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz, en vez de estudiar derecho, yo los invitaría a que leamos Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por ejemplo. O a que leamos a Tolstoy en una obra que se llama Resurrección. En Resurrección, Tolstoy hace una reflexión muy impresionante y dice cómo hombres llenos de defectos, llenos de pecados, se arrogan la cualidad de juzgar a otros y condenarlos a prisión. La pregunta de Tolstoy en Resurrección tan contundente. Y uno dice, bueno, ¿cómo hombres llenos de defectos y de delitos juzgan a otros y los mandan a prisión? Y se le viene uno a la cabeza el fiscal anticorrupción, ¿no? Que está preso hoy por corrupto. Entonces, él pone el dedo en la llaga desde la literatura. Pero cuando vemos, por ejemplo, otro libro muy interesante, que se llama La genealogía de la moral de Nietzsche. Nietzsche en ese libro nos da otra clave para entender a la JEP. Lo que nos dice Nietzsche ahí es el dolor, el sufrimiento, la tortura, convocan a la gente y causan festividad. ¿Qué nos dice Nietzsche? Que la cárcel, en últimas, la cárcel es motivo de felicidad para los otros, para los que no la sufren. Que ahí hay un sentimiento festivo porque alguien va a sufrir y es la reacción, ojalá se pudra en la cárcel ese ladrón, ese asesino, ese criminal. Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de la justicia, por eso digo, tenemos que salirnos del derecho para entender la JEP,
porque estamos hablando de un proyecto de reconciliación. Son otras categorías para pensar la justicia. Es lo interesante de este modelo. Entonces tenemos que irnos ahora sí al génesis de lo que plantea la JEP, porque el punto de giro de la JEP son las penas reparadoras y restaurativas, no la cárcel. Y ahí entra la discusión, y entra la discusión que hay en el país sobre si la JEP es para la impunidad o no, pero hay que ver la génesis. Y para ver esa génesis es muy interesante no estudiar derecho, vuelvo y lo repito, es muy interesante irnos a un autor que es un autor bastante complejo porque es psicólogo, es sociólogo, se peleó con la escuela de filosofía, por eso la escuela filosófica tradicional no lo quiere, pero es un autor que además es crítico literario, tiene una obra maravillosa sobre las meninas de Velázquez, y es Michel Foucault. Y Michel Foucault sí que nos da clave para poder entender este proceso de la JEP. ¿Por qué? Michel Foucault tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y en el libro Vigilar y Castigar, la introducción que hace Michel Foucault cuando empieza a estudiar las penas y empieza a estudiar la cárcel, la figura carcelaria, pero en sus orígenes, de dónde vienen las penas, pues Michel Foucault, que además tiene un estilo, por eso no lo quieren los filósofos, porque él escribe muy en términos de literatura. Leer a Foucault es muy rico por eso. Pero Michel Foucault describe literariamente la muerte de un tal Damiens en 1757. Damiens quiso atentar contra el rey, contra Luis XV. Le causó una cortadita insignificante al rey. Y la condena, la pena a la que es sometido Damiens, es una pena en la cual es llevado a la plaza de París, es quemado con cuchillos ardientes. Ahora acuérdense de Nietzsche, la multitud congregada para gozar con el sufrimiento de Damiens. A Damiens le atenazan las tetillas, le atenazan las piernas, los brazos y le arrancan la piel. Y luego sobre las heridas abiertas y con el público congregado en la plaza, le echan azufre caliente, le echan aceite caliente. Posteriormente Damiens es amarrado a 6 caballos, los caballos jalan y lo desmembran vivo. Y luego Damiens es quemado, sus cenizas, su familia desterrada de Francia y sus otros familiares se les prohíbe seguir usando el apellido de Damiens. ¿Por qué Foucault cuenta esto? Para contar el origen del derecho penal, de las penas, del castigo. Y ahora sí, vamos a hacer un análisis muy interesante que luego van a entender por qué lo vamos a hacer. Porque luego viene algo increíble, y es que con términos humanistas y por los ruegos, por ejemplo, de Beccaria, que escribe un libro que se llama De los delitos y de las penas, pero por términos humanistas y como una forma de progresar humanamente, en hacer humanas las penas, se crea la guillotina, que la guillotina se vuelve el símbolo de la Revolución Francesa. Ahí le cortan la cabeza a Luis XVI y a su esposa María Antonieta en nombre de la democracia y los derechos humanos. La guillotina es una forma en que progresamos en la manera en que aplicamos las penas. Miren ustedes. Y uno diría, bueno, una pregunta. ¿Ustedes saben hasta cuándo se usó la guillotina en Francia para cortar la cabeza de los condenados? La guillotina en Francia, el país de los derechos humanos, se usó la última vez en 1977. Y se hubiera seguido usando a no ser por François Mitterrand, que en 1981 abolió la pena de muerte que se hacía con guillotina. Pero vuelvo y repito, la guillotina es una evolución en la forma en que aplicamos la pena. Porque finalmente la pena, y ahí viene el sentido que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz en este proceso de reconciliación, la pena es la forma como el Estado administra venganza en nombre de la sociedad. Y ahí hay una discusión que la que plantea Nietzsche en la genealogía de la moral. Ojo, que esa venganza causa una alegría festiva en la muchedumbre. Pues cuando la guillotina fue impuesta
en Francia, para evitar lo que le hacían a Amiens, por ejemplo, la gente se enojó, protestó. Que ¿cómo así? Que ahora es el espectáculo de ver sufrir a alguien, duraba unos segundos, se le cortaba la cabeza y se acabó. Quería más. Entonces hay que entender un poco cómo va evolucionando este concepto de la pena, porque luego de la Revolución Francesa, el valor más importante para el ser humano es la libertad. Recordemos que ahí en la Revolución Francesa el valor de la libertad se eleva. Luego ese valor de la libertad se pervierte y se convierte en libertad económica, ¿no? Pero la libertad es el valor mayor que tiene el ser humano y por ende la pena se traslada del dolor físico de la vida a la restricción de esa libertad con la cárcel. Pero el sentido de venganza y en últimas la festividad de ver a alguien en la cárcel es el mismo. Por eso lo que, perdón, cierro aquí. Por eso lo que implica las penas reparadoras y restaurativas, para ir adelantándonos a la JEP, es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma impresionante, de 180 grados. Y es el cambio de que no vamos a sentar un proceso de justicia penal para la paz desde la pena carcelaria, que en el fondo sobrevive ese sentimiento de venganza social y sobrevive ese sentimiento de satisfacción emotiva ante que alguien vaya a sufrir una cárcel. No, lo vamos a cambiar, o por lo menos vamos a intentar cambiarlo, por un proyecto de pena para la paz y la reconciliación, que son las sanciones reparadoras y restaurativas. Imagínense el cambio de paradigma tan impresionante para el derecho penal. Esto es una revolución desde todo punto de vista. Por eso, y ahorita lo decía el profesor Oscar Arango, todos los ojos del mundo están puestos en lo que está sucediendo en Colombia con este proceso, porque es que esto es revolucionario, esto es que vamos a cambiar el derecho penal del mundo entero donde nos funcione las penas reparadoras y restaurativas, ¿correcto? Bien, entonces, con esto que es un poco provocador para que entremos ahora hacia la JEP, pero con estas provocaciones desde la literatura, desde la psicología de Foucault, desde la filosofía de Nietzsche, vamos ahora sí a analizar el tema de la justicia como derecho. ¿Como derecho de quién? De las víctimas, pero también de la sociedad. Entonces, ¿dónde nace ese derecho a la justicia que nos tiene hoy en este escenario de buscar justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero anteriormente con Justicia y Paz, que es nuestro primer tribunal, y la Ley de Justicia y Paz, nuestra primera ley de justicia transicional? Bien, ese deseo de justicia aparece con muchos elementos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se presentan dos situaciones muy especiales. Primera situación, los combates, las agresiones, las hostilidades se trasladan de los combatientes a la sociedad civil. ¿Qué sociedad civil? Niños, mujeres, adultos mayores, personas desarmadas, indefensas. Esas son las personas que mueren en la Segunda Guerra Mundial. Antes habían unas guerras, pero que eran entre combatientes y habían unas víctimas de la sociedad civil, obviamente, pero no era la generalidad. En la Segunda Guerra Mundial cambia el foco de la guerra hacia la sociedad civil. Pero sucede una segunda situación muy compleja, y es que esas agresiones adquieren un carácter monstruoso. Empiezan a aparecer unos crímenes impresionantes nunca antes vistos. Y ahí, por esas dos situaciones, es que nace la necesidad de que haya memoria histórica, entre otras cosas. Y vamos a hablar de memoria histórica de verdad, porque todo esto se relaciona con el modelo de justicia de la JEP. No podemos entender a la JEP solamente como un tribunal aparte que imparte justicia penal. No, tiene que estar relacionado con todo este contexto. Pero ahí nace el deseo de memoria, porque ante eso tan monstruoso que sucedió, cuando van a hacer la transición hacia la paz, para acabar la Segunda Guerra Mundial y evitar algo muy importante, una Tercera Guerra Mundial, y con el antecedente que tenían de fracaso
de la Primera Guerra Mundial, que se cerró con un tratado de paz que fue el Tratado de Versalles de 1919, totalmente fracasado. Es más, el Tratado de Versalles es el que funda las condiciones por las cuales luego aparece la Segunda Guerra Mundial más brutal, más destructiva. Entonces, esa necesidad de pensar cómo transitamos hacia la paz es lo que hace que generemos una mirada hacia el pasado. Un pasado lleno de deudas dolorosas. Entonces, ahí nace la necesidad de la memoria histórica. Y es muy importante ese referente de justicia porque ahí nacen las víctimas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las víctimas no existen en el mundo. Y no existen porque no son reconocidas, pero sobre todo porque no son nombradas. La palabra víctima no existe antes de la Segunda Guerra Mundial como tal. Y lo que no se nombra no existe, ¿no? Derrida dice que no hay nada por fuera del texto. Eso es una conclusión muy provocadora, pero un poco para que entendamos la fuerza que tienen las palabras cuando nombramos a alguien víctima. Ahí aparece en la Segunda Guerra Mundial el concepto. Pero hay que hacer una claridad. Cuando hablamos de víctimas en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los muertos. Las víctimas son los que murieron asesinados por los nazis. O sea, cuando dicen 7 millones de judíos víctimas, son 7 millones de muertos. En Colombia, como ustedes lo saben, las víctimas son las personas que mueren en medio de la guerra, sus familiares, los desaparecidos, sus familiares y otras categorías como los desplazados, las víctimas de minas, de violencia sexual, etc. Nosotros tenemos en el mismo concepto a las víctimas. En Europa, quien no muere en la guerra se llama sobreviviente. Y estos sobrevivientes, en nombre de sus víctimas, o sea, de sus muertos, reclaman memoria histórica por lo que pasó. ¿Para qué? Para que nunca más vuelva a ocurrir. Ese es el motivo por el cual nosotros, después de 1945 y todos los años que han pasado al día de hoy, sabemos quién fue Hitler, sabemos qué hizo el nazismo, sabemos las brutalidades de los campos de concentración, porque hay un ejercicio premeditado de memoria histórica. ¿Para qué? Para advertir a las nuevas generaciones, a nosotros, que ojo con las señales de que vuelvan a hacer un proyecto como el nazismo, porque miren las consecuencias, campos de concentración, muertos, torturas, todas las bestialidades que hicieron los nazis. ¿Y cómo tenemos esa memoria histórica? Porque cuando hablamos del derecho a la verdad, muchas veces creemos que es la Comisión de la Verdad y no más. No. O que es la verdad judicial de la JEP. No. Lo tenemos a través de libros, el diario de Ana Frank, memoria histórica pura. Lo tenemos a través del cine, la lista de Schindler, que muchos de ustedes la tienen que haber visto. Y si no han visto la lista de Schindler, muy seguramente han visto La vida es bella. Y La vida es bella es un ejercicio premeditado de memoria histórica para contar el sufrimiento del pueblo judío en manos de Hitler y que todos nosotros y toda la humanidad rechacemos eso y eso sirva de dique para evitar que vuelva a surgir un proyecto como el nazismo. ¿Listo? Entonces, miren, aparece víctimas, memoria histórica, el derecho a la verdad, qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de esto que pasó y quiénes son los responsables históricos. Y ahora sí, al tema que nos interesa, ahí nace el derecho a la justicia, en el marco de la guerra. Ojo, antes no habían víctimas, menos habían derechos a la verdad y menos a la justicia. Nace en la Segunda Guerra Mundial el derecho a la justicia, nace el antecedente de esto que ahora llamamos la JEP, pero también el antecedente de justicia y paz. Ojo, ¿cuáles son ese antecedente? Que dice la humanidad entera en la Segunda Guerra Mundial, aquí se cometieron crímenes tan atroces, crímenes tan aberrantes, que no podemos cerrar la Segunda Guerra Mundial y partir a construir una sociedad en paz si esos crímenes horrendos no son investigados, juzgados y sancionados. Entonces aparece ahora sí unas figuras que son los antecedentes de estos tribunales que tenemos nosotros, que es, por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg, donde se investiga, se juzga y se sanciona a los criminales nazis. Y miren ustedes, ¿qué delitos se investigan, juzgan y sancionan? Los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
ese tribunal de Nuremberg y otros como el de Tokio son el origen de esta discusión de justicia que tenemos ahorita. Ahí nace esta discusión. Y nace el derecho penal internacional con esos tribunales. Ese es su origen. Y miren que al día de hoy, de 1945 a hoy, el año 2020 en Colombia, seguimos hablando que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿cuáles son esos? El desplazamiento forzado, del cual tenemos en Colombia 7 millones de víctimas. La desaparición forzada, de la cual tenemos en Colombia más de 85.000 familias víctimas que les desaparecieron sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus padres, sus hermanos. La violencia sexual en el marco de la guerra, que tenemos un número de víctimas que no podemos determinar porque es un delito muy complejo. El reclutamiento de menores, etcétera, ¿no? Esa discusión y esos tribunales de justicia es la misma discusión que estamos dando acá, obviamente, con la evolución histórica de todos estos elementos. Entonces ahí se juzgan a los principales criminales. Y ahí hay que hacer una salvedad. Esa justicia que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, fue una justicia de vencedores. Con toda su importancia y que ahí aparecen las víctimas, la memoria histórica, la verdad, los primeros tribunales, por primera vez se plantea la necesidad de justicia después de una guerra, es una justicia de vencedores. ¿Qué quiere decir esto? Que es una justicia que le aplicaron los aliados que le ganaron la guerra a los nazis. Y ahí viene una tesis que, si quieren ahondar en esto, les recomiendo un autor que se llama Walter Benjamin. Y Walter Benjamin pues, es el que crea la famosa frase de que la historia la crean los vencedores, la escriben. Y en este caso no deja de ser también así. Quienes vencen en la guerra a los nazis son los aliados. La pregunta incómoda que uno debería hacer ahí es, ¿y los aliados no cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad? Y la respuesta obvia es que sí. Y tenemos los bombardeos de las ciudades alemanas, donde se destruyeron colegios, murieron niños, hospitales, bombardeos indiscriminados, pero miren que nunca hablamos de las víctimas alemanas. Y tenemos los campos de concentración de la Unión Soviética, algunos tan o peores que los campos de concentración nazis, como el de Siberia. Y tenemos el acto de guerra más degradado, más brutal, más inhumano, más criminal de toda la historia de la humanidad, que es el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, el 7 y el 9 de agosto. Cuando Hitler se había suicidado el 30 de abril, las tropas alemanas el 6 de mayo ya se habían rendido oficialmente, pero meses después se cometió el acto criminal de lanzar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades, aniquilando niños, mujeres, naturaleza, todo. Y esos crímenes ni se investigaron, ni se juzgaron, ni se condenaron. La bomba atómica sí genera algo muy interesante que también tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, y es que somos conscientes hoy del poder destructivo que tiene la humanidad. Todo el arsenal nuclear, atómico y de otras armas que hemos creado nos han llevado hoy a la urgente necesidad de elevar al derecho a la paz, a un derecho humano vital, por encima de todos los derechos. La comunidad internacional se agrupa en torno al derecho a la paz porque sabemos que de entrar en una tercera guerra mundial no quedará un ser humano vivo en el planeta por el poder de destrucción que tenemos acumulado. No va a quedar, desapareceremos como especie. Entonces el derecho a la paz se convierte en una necesidad vital de supervivencia como especie. Pero además han advertido los científicos que ya con la cantidad de armas que tenemos acumuladas, somos capaces de destruir la vida en el planeta, toda forma de vida, ya han advertido algunos científicos. Y entonces miren la importancia que coge el derecho a la paz. Evitar como humanidad a toda costa un tercer enfrentamiento mundial, porque de ese enfrentamiento mundial no vamos a salir vivos ninguno. Bien, entonces ahí avanza ese tema, ahí se dan crímenes de guerra, de lesa humanidad. Luego tenemos otros antecedentes, aparecen el tribunal, por ejemplo, en los Balcanes,
aparece el tribunal de Ruanda, y ya tenemos unas experiencias más evolucionadas de estos tribunales, pero en la Segunda Guerra Mundial apenas fue pena de muerte, en nosotros cadenas perpetuas. Entonces tenemos una justicia transicional, pero que coge los mismos elementos punitivos de la justicia ordinaria. Tenemos, por ejemplo, el tema de la democracia, que se integra a este tema de construcción de paz y de justicia social, y que nace especialmente en experiencias como la Argentina, donde después de múltiples experiencias anteriores, donde los dictadores simplemente dictaban leyes de olvido y de perdón, y todo el mundo, nadie se podía meter con los dictadores, pues en Argentina se rompe esa tendencia. Y en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo especialmente hacen una presión y una lucha muy fuerte por llevar a la Junta Militar a juicio. Y en 1985, históricamente, por primera vez, una dictadura es llevada ante un juez. Y ahí tenemos el juicio donde las víctimas por primera vez son escuchadas. Las víctimas de una dictadura por primera vez son escuchadas en un tribunal público. Y ahí las víctimas logran contar ese dolor. Y los jueces los escuchan, ¿no? Y las escuchan. Ese dolor de las madres de los desaparecidos, de las personas torturadas por esta junta militar criminal. Y está la famosa acusación del fiscal Estracera, donde Estracera hace algo muy importante en ese juicio. Y es que Estracera coge el dolor de las víctimas, coge todos estos crímenes execrables y lo extrapola diciendo, este dolor, estos crímenes han sido tan aberrantes, tan inhumanos, tan imperdonables, que no solo hieren a las víctimas, sino que hieren al alma de la nación argentina. Y extrapola el dolor a las víctimas y lo convierte en un dolor de toda la nación argentina. Y ese es el mensaje que hay para Colombia. Mientras toda Colombia no conozca el dolor de las víctimas, mientras toda Colombia no sienta empatía por las víctimas, no conozca el sufrimiento de las madres de los desaparecidos, no conozca la angustia de una familia desplazada viviendo en la miseria en una ciudad después de haber sido desterrado de su tierra, no conozca el dolor de perder un hijo o una hija por un asesinato en el marco del conflicto o en cualquier escenario, mientras eso no se conozca, no vamos a tener la empatía para tomar la decisión política con P mayúscula de dejar atrás los odios, las venganzas y avanzar hacia la reconciliación. Por eso tenemos una sociedad polarizada, porque no hemos escuchado a nuestras víctimas. Bien, entonces en Argentina pasa eso y el fiscal Estracera cierra la acusación de forma magistral, exponiendo el dolor de las víctimas, extrapolando ese dolor a la sociedad y diciéndoles, señores jueces, nunca más. Y ese nunca más del fiscal Estracera se convierte en una frase ícono de las víctimas, pero sobre todo se convierte en el antecedente de lo que nosotros llamamos la no repetición, que es con lo que se cierra el sistema. La no repetición que parte de la verdad, que parte de la justicia y que parte de la reparación de las víctimas para que nunca más vuelvan a suceder estos crímenes execrables que son los que va a juzgar la jurisdicción especial para la paz en el caso de Colombia. Pero hay una discusión muy interesante en el caso argentino, que es la que ahorita tenemos nosotros. Miren ustedes, los argentinos están en una transición de la dictadura a la democracia. ¿Y qué dicen? No podemos construir una democracia sobre la base de la mentira, porque aquí han sucedido hechos totalmente inhumanos y degradantes. No podemos construir una democracia sobre la impunidad de estos graves crímenes. No podemos construir la democracia sin reparar a las víctimas y no podemos construir una democracia sin garantías de no repetición, porque no podemos construir una democracia de verdad mientras persistan las violaciones a los derechos humanos. Bien, y el tercer, digamos, como elemento que configura esta justicia que hoy tenemos y que estamos construyendo, es algo que llamamos la internacionalización de los derechos de las víctimas, que parte de que cuando comienzan los derechos humanos, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial también hay una conciencia universal de que todos estos crímenes que sucedieron deben tener una protección internacional. La comunidad internacional se agrupa en torno al derecho a la paz, pero también de los derechos humanos. Por eso en 1948 pues aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese campo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas empiezan a coger un protagonismo especial.
Es 1985, la ONU saca la Declaración de las Víctimas de Graves Crímenes y Abusos de Poder. Y ahí, ¿qué dice la ONU? Las víctimas tienen derecho a la verdad, a saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de eso que pasó y quiénes son los responsables. Tienen derecho a la justicia, dice la ONU en 1985, el derecho a que se investigue, se juzgue y se condene. Y ojo con esto, se condene proporcionalmente al delito cometido, si no hay impunidad. Pero además complementa la ONU, que es el escenario que estamos haciendo ahorita en Colombia, diciendo las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia. Esto es ser escuchadas en todas y cada una de las etapas del proceso, que es lo que está o debe hacer la Jurisdicción Especial para la Paz. Y además, dice la ONU en 1985, las víctimas tienen derecho a perseguir la reparación en el marco de los procesos penales. Luego en 1998 viene algo fundamental para nosotros, sin lo cual tengan la absoluta seguridad que no estaríamos en este escenario, que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, ¿qué hace? Universaliza el derecho a la justicia de las víctimas, diciendo, aquí hay unos crímenes que son tan horrendos, que son tan inhumanos, tan imperdonables, que no pueden quedar en la impunidad, dice el Estatuto de Roma. ¿Cuáles son esos crímenes? Los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. 1998. ¿Qué hace Roma? Roma le está hablando a los desplazados. Roma le está hablando a los familiares de los desaparecidos. Roma le está hablando a las mujeres víctimas de violencia sexual, diciéndole sus crímenes no pueden quedar en la impunidad. Y si su país no aplica justicia, lo aplicará la Corte Penal Internacional. Y ese condicionamiento internacional es el que hace que primero la Ley de Justicia y Paz tuvo que subrogar los beneficios penales al derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas. Y que ahora la JEP haya tenido que construir una justicia para la justicia transicional que tenga las siguientes características. Uno, tiene como una forma innovadora, como el génesis de nuestra justicia transicional, las penas reparadoras y restaurativas. Y recuerden la introducción de esta conversación. Ojo, porque lo que hay en el fondo de la pena ordinaria del derecho penal es la venganza. E inclusive, diría Nietzsche, la alegría del sufrimiento del otro. Y lo que va a hacer la pena reparadora y restaurativa es romper esa lógica de venganza y de goce ante el sufrimiento del otro por una pena reparadora y restaurativa. Pero ojo con esto, la JEP tiene la obligación, no solo nacional, sino mundial, de que esas penas reparadoras y restaurativas, que son para investigar, juzgar y condenar a los peores criminales de guerra. De eso estamos hablando en la JEP. No nos equivoquemos, estamos hablando de los peores criminales en el marco del conflicto armado, de los autores de las ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos, de los autores de los secuestros inhumanos que tuvieron a las personas en la selva como animales por 11 y 12 años, del reclutamiento de niños. Estamos hablando de lo peor que sucedió en la guerra. Eso es lo que va a juzgar la JEP. Entonces, si bien son penas reparadoras con las víctimas y restaurativas con la sociedad, no puede ser cualquier pena. No es ir a sembrar arbolitos el fin de semana. Lo primero es que esas penas tienen que tener un mensaje de reparación y restauración inmenso. Lo segundo, y es lo que dice la ley, tienen que tener restricción de la libertad. Restricción de la libertad no es cárcel, pero restricción de la libertad es que tienen que pagar las penas en los territorios donde se victimizó a la gente, en el Guaviare, en el Caquetá, en el Cauca, en las zonas rurales. Y no se pueden mover durante los años que dure la pena de esos territorios porque están cumpliendo una pena. Y eso tiene que ser con medidas estrictas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde cumpliendo la pena todos los días. Vuelvo e insisto, la pena no puede ser ir a sembrar arbolitos el fin de semana, porque se caería por el piso todo el modelo de justicia transicional que con tanto esfuerzo hemos construido en Colombia. Entonces, para ir cerrando, porque creo que estoy pasado de tiempo, bueno, no voy tan mal. Entonces, miren ustedes cómo este modelo
de justicia que hemos creado en Colombia recoge toda una tradición que viene desde la Segunda Guerra Mundial, que atraviesa el proceso de transiciones de las dictaduras a las democracias y que recoge todo el legado del derecho internacional de los derechos humanos que integró los derechos de las víctimas para construir ahora sí unos modelos de aplicación de la justicia totalmente novedosos a nivel mundial. Vuelvo, insisto, porque es un giro del derecho penal, porque cuando hablamos de la JEP hablamos de un tribunal penal, es un giro de 180 grados donde vamos a cambiar la forma en que se castigan los delitos. Y si el modelo de penas reparadoras y restaurativas funciona, eso va a terminar influenciando todo el sistema penal. Un sistema penal que venía del caso de Damiens, acuérdense, al que descuartizaron con caballos, al que le abrieron heridas y se echaron azufre, que luego pasó a la guillotina, luego pasó a la cárcel, y hoy estamos en el escenario más progresista y humanista de una aplicación de una pena. Además, un escenario donde por primera vez se tiene en cuenta a las víctimas, porque las víctimas antes no eran tenidas en cuenta en los procesos penales. Un escenario donde vamos a buscar cambiar el centro de la venganza, del goce por el sufrimiento del otro, por un mensaje de paz y de reconciliación que empieza entre la víctima y el victimario en la construcción de la pena reparadora y restaurativa, se extiende a la comunidad y se extiende a todo el país como un símbolo de reconciliación. Eso es lo que busca la JEP. Ahora, advertencia, eso no es fácil, es muy difícil. Y es más difícil construir un escenario de justicia para la paz mientras el país esté polarizado. Y esa polarización va a afectar a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Desaparecidas, pero con mayor rigor a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso no podemos explicar la JEP como un hecho aislado. La JEP tiene que ser un proyecto de nación. La JEP tiene que salir de la polarización institucional en que la quieren meter. Si no, va a estar condenada al fracaso. Y el fracaso de la JEP es el fracaso de las víctimas. Y el fracaso de la JEP es el fracaso del intento de buscar la paz en Colombia. Y lo más grave de todo, el fracaso de la JEP va a ser el fracaso de la humanidad entera en su intento por humanizar no solamente el derecho penal, sino por buscar salidas humanas para poder vencer la guerra y la violencia. Lo último con lo que quiero terminar este escenario, y que trato siempre de hacerlo, es decirles que este tema de la construcción de la paz, un poco para empatar con la persona que me antecedía, es un escenario complejo, implica dejar atrás años y años de comportamientos violentos que no solo se dan en la guerra, sino que se dan en la familia, se dan en la escuela, se dan en nuestras organizaciones sociales, se dan en nuestras universidades. Haber vivido bajo la guerra y la violencia ha hecho que nuestro comportamiento sea violento y nosotros no nos damos cuenta porque ya lo naturalizamos. De ahí que miren ustedes, Alemania, culpable de la Primera Guerra Mundial, culpable de la Segunda Guerra Mundial, un país cuya identidad nacional eran las guerras imperialistas, tuvo que hacer un cambio de pensamiento, de comportamiento y redireccionar eso hacia algo como el trabajo. Y tuvo Alemania que reconocer su papel en los graves crímenes. Pero ese reconocimiento de los graves crímenes, de enfrentar la verdad y enfrentar la justicia, hace que Alemania hoy sea respetada en la comunidad internacional. Y ese haber cambiado el chip de la guerra por el de trabajo hace que Alemania sea hoy una potencia europea y mundial. Y ese hecho de haber buscado una paz, y esto es importantísimo, con justicia social, hace hoy que Alemania tenga uno de los sistemas de seguridad social más fuertes del mundo. Ustedes saben que Alemania es uno de los países que mejor ha atendido la tragedia de la COVID-19 por su sistema público de seguridad social y su sistema público educativo. Porque no podemos construir una sociedad en paz mientras sigamos, en el caso colombiano,
en esta sociedad tan inequitativa. Una sociedad que además tiene al campo, que es la inmensa mayoría del territorio. Las zonas rurales son el 94.6% del territorio, pero sus habitantes están totalmente abandonados. El punto 1 de los acuerdos pretende resolver eso. Entonces no podemos construir un país en paz, y con esto cierro, si no enfrentamos la verdad de lo sucedido. No podemos construir un país en paz si no hay justicia, y ahí lo clave de la JEP: los graves crímenes cometidos tienen que tener una investigación, un juicio y una condena. No podemos tener un país en paz mientras no cerremos las heridas de la guerra, no reparemos los territorios victimizados, las víctimas y las comunidades. Y todos estos tres elementos, si no se dan, nos condenarán a la repetición de los hechos violentos durante muchísimos años más. Y eso es lo que pretende evitar la justicia para la paz en el marco del cumplimiento de los 6 puntos del acuerdo. Entonces dejo ahí para tener algún pequeño tiempo para sus preguntas, inquietudes. Muy bien, nuestra gratitud contigo, Gabriel. Yo creo que interpreto al grupo de participantes de nuestro diplomado y digo que estamos muy contentos, muy satisfechos con la profundidad y la claridad de las explicaciones que tú nos has dado sobre la JEP. Quiero leer una pregunta y un comentario adicional que está aquí en el chat. Edgar Alonso Ortiz, a quien le agradecemos su pregunta, dice: la justicia en Colombia es un sofisma. Ha roto el tejido social a tal punto que nadie ya cree en los entes que la imparten. ¿Qué hacer para reparar y convertirla en verdadera justicia? Luego yo leería otro comentario que nos hace Lilia y doy paso a nuevas preguntas. Por favor, Gabriel. Entonces vamos contestando una a una. Sí, de una, de una. Listo. Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido, por el contrario, creo que hemos tenido avances en la justicia. Y uno de los avances en la justicia que no nos puede hacer caer en errores es que hoy hay más visibilidad de lo que hacen los jueces, que era lo que no teníamos antes. Esa visibilidad está dada precisamente por las redes sociales. Entonces, si los medios de comunicación masiva quieren ocultar corrupciones en la justicia, como por ejemplo la corrupción del fiscal anticorrupción, que creo que es el caso paradigmático de esta discusión, pues están las redes para hacerlo. Entonces nos enteramos de más cosas, pero por el contrario creo que la justicia ha avanzado. Y voy a poner, pero tenemos una posición pesimista de lo que está pasando en el país, pero cuando uno mira en perspectiva las cosas han avanzado. Voy a poner un ejemplo de posiciones pesimistas frente a la justicia. Hoy hay una opinión generalizada en muchos sectores de que justicia y paz no sirvió para nada. Pero justicia y paz logró algo histórico que nunca había pasado en el país. Y es que trabajando articuladamente con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia logró judicializar, investigar, juzgar y condenar a gran parte de los políticos, de la clase política regional y nacional, que fueron culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso nunca había sucedido en este país, lo que conocimos como parapolítica. Estos días estaba conectado con la gente de Montes de María y claro, ya están los alcaldes presos, o exgobernadores, representantes a la Cámara, y supimos que hasta senadores, fueron una gran cantidad de clases. Eso jamás había sucedido. Y ese es un logro de la verdad judicial que tuvo Justicia y Paz. Y en muchos otros sectores, digamos, la justicia en Colombia no es la misma después de ese tratado de paz maravilloso que es la Constitución del 91. Que la Constitución del 91 trajo una herramienta que es la tutela. Antes de la Constitución del 91, pues la justicia no era asequible a cualquier colombiano. Después de la tutela, los colombianos se defienden de las petroleras, si no preguntan a los indígenas, de los abusos de poder de los patrones, de las EPS, la tutela, y muchas veces hay una crítica, dice, hay 4 millones de tutelas, qué horror, cómo abusan del mecanismo. Uno dice 4 millones de personas que accedieron a la justicia, que atrás tienen otras 4 o 5 personas en sus familias o sus entornos laborales, y son 4 millones de personas
que no acudieron a un mecanismo violento para resolver su conflicto. Entonces ha habido unos avances en la justicia, no quiere decir que tenemos una justicia perfecta, nada. Nunca una justicia se ha metido con un expresidente, miren ustedes. Primera vez. Entonces sí tenemos muchas cosas que han avanzado, muchas cosas por corregir, sí, pero yo lo que invitaría es a una mirada más amplia y menos pesimista de lo que, o de cómo están avanzando las cosas en Colombia. Gabriel, aquí hay dos preguntas que van en la misma dirección. Gustavo Llano te pregunta, ¿qué le dirías a los que están tratando de derogar la JEP? Y Daniela Garcés te pregunta, ¿qué evaluación tiene sobre las presiones que se vienen ejerciendo contra la JEP? Podemos agrupar esas dos. Bueno, ¿qué le diría a las personas que quieren derogar la JEP? Pues que la JEP no se puede derogar. La JEP tiene varios blindajes muy interesantes. El primero es que la Jurisdicción Especial para la Paz, a diferencia de Justicia y Paz, que está sentada en una ley, la JEP, la SEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda son entidades de origen constitucional, pero que además se dieron en el marco de un tratado internacional. Por ende, la JEP está muy, pero muy blindada. No sé qué hay detrás de los intentos de, supuestamente jurídicos, porque digamos, si ustedes plantean que un referendo no va a pasar en la Corte Constitucional, lo van a declarar inconstitucional, no va a pasar. Entonces, realmente no sé qué hay detrás de eso, pero en términos legales, jurídicos, veo extremadamente y casi imposible que se cayera el sistema integral. Lo veo muy difícil, se tendría que acabar por dentro, mejor dicho. En cuanto a las presiones de la JEP, hacen parte precisamente de ese, lo que les decía, no basta con leyes, no basta con reformas sociales, no basta con reformas económicas para alcanzar la paz. Tenemos que tener un cambio de actitud. Mientras sigamos pensando en Colombia, en las venganzas, en los odios y de todos los lados. Es que aquí cuando uno se mete a Twitter, a Facebook o mira las conversaciones callejeras antes de la pandemia, lo que hay es un odio impresionante. Aquí hay un odio impresionante y tiene que ver con el concepto de justicia, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento binario, malos o buenos, negro o blanco, bajito o alto, y no podemos ver los matices grises. Ahí hay una frase muy buena de Nietzsche que decía, Nietzsche preguntaba, ¿quiénes son los buenos?, se pregunta Nietzsche. Y después se responde Nietzsche diciendo, los buenos siempre somos nosotros. Entonces, si cogemos cualquier extremo de la polarización, vamos a ver, pregúntenle quiénes son los buenos en la polarización. Todo el mundo se cree bueno. Y todo el mundo se cree bueno para señalar de malo al otro y quererlo meter a la cárcel. Ahí está el fondo de la discusión de la justicia en Colombia. Entonces, ¿qué diría frente a las presiones que está sufriendo la JEP? Hacen parte de la polarización, pero ¿qué le diría a la JEP ante las presiones? Que la JEP tiene que salirse de la polarización también. No puede caer en la polarización porque la JEP es una institución y además es una institución de justicia. Entonces la JEP tiene que cuidarse de no dejarse meter en la polarización también. Ni ninguna de las otras instituciones de la justicia transicional. Gabriel, tengo aquí otra pregunta que nos hace Juan Hoyos. Sí. Juan indaga por lo siguiente. ¿Cuáles son esas penas restaurativas hacia las víctimas que los líderes de las antiguas FARC están cumpliendo como miembros de un partido político que trabaja o debe trabajar por el bien de la sociedad? Bien, bueno, ¿tengo audio? Sí. Miren, la JEP tiene 3 tipos de penas. Aprovecho la pregunta de Juan para lo siguiente. La JEP tiene 3 tipos de penas. La primera son las penas reparadoras y restaurativas, que como lo vimos, es el génesis de la JEP. Es para lo que fue creada la JEP. Ahora, ¿cuándo operan las penas reparadoras y restaurativas? Cuando el victimario, que allá se llama el compareciente,
sea FARC o sea fuerza pública, llega a la JEP y se compromete ¿con qué? Con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y al victimario se le hace firmar precisamente un régimen de condicionalidad donde él estrictamente se compromete a eso. Entonces, sobre esa base, miren ustedes, por aportar a la verdad, la JEP le da beneficios. Si es un militar que estaba preso porque había estado involucrado en una ejecución extrajudicial, como es lo que ha pasado, la JEP le dice, le doy la libertad condicionada. Pero eso sí, se me compromete a decirme toda la verdad. Se me compromete a responsabilizarse por los hechos y se me compromete a reparar a las víctimas en la medida de sus posibilidades y a nunca más repetir ningún hecho criminal. Entonces él tiene esa condicionalidad. Si rompe ese papelito, esa condicionalidad, se le quita el beneficio, sea FARC o sea fuerza pública. Entonces, si el tipo avanza en ese sistema, la Sala de Verdad y Responsabilidad lanza hacia el Tribunal para la Paz, lanza un documento de conclusiones y el tribunal, con la colaboración de ese compareciente, de ese victimario, ya puede aplicar esa pena reparadora y restaurativa porque se ha cumplido el papelito donde dice que va a cumplir con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Ahora sí, ese es el escenario. Completémoslo para contestar la pregunta bien. ¿Cuáles son esas penas reparadoras y restaurativas? Hay una gran cantidad de listados y en eso tenemos que ser muy creativos. Pero está el desminado del territorio, está la construcción de escuelas, la construcción de carreteras, pero vuelvo y repito, con restricción de la libertad. Si esas escuelas se van a hacer en Calamar Guaviare, no puede moverse de Calamar Guaviare, inclusive de la vereda donde esté construyendo eso. Y tiene que estar todos los años que lo hayan condenado, pueden ser 5. Y vuelvo e insisto esto, eso no es para ir los fines de semana a sembrar arbolitos, sino apague y vámonos. ¿Qué sucede ahora sí con, que creo que para allá va la pregunta? En el marco del acuerdo, las FARC hicieron la propuesta de que pudieran hacer trabajos, obras y acciones con sentido reparador desde el mismo momento en que estuvieran en los campamentos, en las zonas campamentarias. Lo que pasa es que la responsabilidad es individual. Entonces tendrán que comprobar, en este caso, porque la pregunta era de los que estaban en el Congreso, tendrán que comprobar los congresistas de las FARC, muchos de ellos hoy investigados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya están en la JEP, tendrán que comprobar que ellos mismos estuvieron en las zonas campamentarias desminando o construyendo escuelas o haciendo otras cosas, para que puedan descontarle después de la pena reparadora. Eso creo que es el escenario en el cual se veía la pregunta, si no estoy mal. Víctor Hernández nos pregunta, dentro de la estructura del Estado, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición surge como una nueva parte dentro de la estructura estatal. ¿Por qué se le dificulta su financiamiento, entendiendo que su jerarquía supone una autofinanciación? Bien, exactamente, como les dije ahorita, la JEP es de creación constitucional. O sea, Colombia es el único país que ha llevado su justicia transicional, inclusive a leyes y ahora a la Constitución. No conozco otro país que tenga la justicia transicional en la Constitución Nacional. Y además tiene los derechos como derechos humanos fundamentales. Eso es una cosa desde el punto de vista legal impresionante. Ahora sí, las instituciones de la JEP exactamente son instituciones de Estado, pasan por encima de los gobiernos. Los gobiernos están en la obligación, y lo dice el acuerdo, y lo dice la Constitución, porque lo dice el Acto Legislativo 01-2017, están en la obligación de cumplir de buena fe el acuerdo de paz. Y eso implica cumplir, obviamente, la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz. No conozco a fondo el debate, lo único que sé del debate de la financiación de la JEP es que solicitaron dinero adicional este año porque se habían aumentado los casos de víctimas que necesitaban abogados y sobre todo los casos de protección. Era dinero
adicional al que estaba destinado. No conozco ahora sí la justificación sobre la cual se sustentó la jurisdicción, ni conozco la sustentación. Me imagino que está atravesado por la tragedia de la COVID-19, la falta de recolección de impuestos, no sé. Ya la discusión presupuestal no la conozco, simplemente les puedo decir es eso. Exactamente es estatal y los gobiernos, todos los que vengan de aquí en adelante, tienen que cumplir de buena fe el acuerdo de paz porque lo dice la Constitución Nacional. Gabriel, yo creo que acudiendo a tu condición académica, Lucio Vázquez te pregunta, ¿qué estrategias se podrían utilizar para que al menos la academia discuta a profundidad como cátedra en las facultades de Derecho y sean más adelante los agentes multiplicadores de una verdad jurídica mundial? Excelente pregunta, que además de ser pregunta trae una propuesta muy interesante. Exactamente, creo que hay una desconexión entre la academia y especialmente, como bien lo indica el compañero, las facultades de Derecho. Como les repetí ahora, esto es un revolcón del derecho penal. Inclusive les decía, si quieren entender la JEP, no lean derecho, lean otras cosas. Porque aquí hay un revolcón esencial, ontológico del derecho penal. Entonces, sí se hace necesario, ya hay algunas facultades que lo han empezado a hacer muy tímidamente para el tiempo que llevamos y la trascendencia que tiene esto, pero se hace necesario que este proceso de justicia transicional, que vuelvo y le repito, no va a durar 20 años, vamos para largo en esta transición. Se hace necesario que esto que es tan esencial para el país, que es el proyecto político más importante de todo el siglo XXI, se hace necesario que eso concuerde con los pensum de las universidades, especialmente las carreras estratégicas para esto, entre esas el derecho, pero también la psicología, también la historia, también la comunicación social. Uno lo que ven en los noticieros es que no tienen ni idea de cómo comunicar estos temas. Entonces tiene que haber toda una reestructuración y por eso les decía al principio, ojo, que la transición hacia la paz no es solamente firmar los acuerdos, no, es un cambio de actitud muy impresionante en todo sentido, pero cambia por tener profesionales formados para afrontar este reto tan radical y grande en el que nos hemos metido, que es la justicia transicional. Entonces, asumo la pregunta más como una propuesta, es una propuesta de qué vamos a hacer como academia, porque o no hemos entendido en lo que nos hemos metido en Colombia con todo este proceso. Extra académicamente, pero en la misma dirección, aquí hay una pregunta que nos formula Lilian Marín. También le agradecemos a Lilian sus inquietudes. Dice, me gustaría escuchar una sugerencia para concientizar en nuestro entorno para que crean y le apuesten a la paz. Vean, voy a robarme una frase de una maestra que se llama Patricia Ariza. Patricia es fundadora del Teatro La Candelaria, víctima del conflicto, hace muchos años salió desplazada, hoy trabaja con víctimas del conflicto a través del arte y la cultura. Y Patricia pues hace una crítica fuerte a la legalización del proceso de paz. Tenemos que el derecho es importante, pero el derecho no es lo más importante de la paz. Y si se legaliza mucho la paz empieza como a deformarse. Y si se burocratiza mucho la paz, pues peor. Entonces la salida que nos da Patricia Ariza, y uno lo encuentra mucho cuando empieza a explorar qué pasó en procesos de paz como el de Irlanda del Norte, ¿no? O qué pasó en los procesos de paz africanos. Cuando uno empieza a indagar qué hay en el fondo, en el alma de por qué las sociedades cambiaron, mi querida Lilian se da cuenta que hay un papel fundamental del arte y de la cultura. En la medida en que el arte y la cultura es la forma como las comunidades se expresan sin intermediarios, sin el abogado, sin el burócrata, sin el científico social que está atrás de los discursos, sino que es la comunicación directa. Y eso lo he podido ver yo, por ejemplo, cuando en Toribío, Cauca,
todo el pueblo, todo el casco urbano y casas del casco rural, estamos hablando de 500, más o menos 500 casas que pusieron en sus paredes murales de paz y de reconciliación. Todas sus casas pintadas. Ahí hay un mensaje muy fuerte. Además porque eso lo hicieron en el año 2013. No se había cerrado el proceso de paz. Y los indígenas de Toribío borraron las fotos de tiro fijo, borraron FAREP y montaron sus murales de paz. Si ustedes revisan, por ejemplo, y lo que les hablaba ahorita, memoria histórica, si ustedes revisan los libros, el arte, eso es lo que ha mantenido la memoria de la Segunda Guerra Mundial, no el Tribunal de Nuremberg. Lo que mantuvo la memoria de la Segunda Guerra Mundial son las manifestaciones artísticas. Y si ustedes revisan el proceso argentino, pues van a ver que lo que hay detrás de las canciones de Piero es memoria histórica, que lo que hay detrás de Mercedes Sosa es memoria histórica. Miren ahora, si tienen apenas, mientras almuerzan, métanse en YouTube y pongan una canción de León Gieco, que se llama La Memoria. Todo el movimiento artístico argentino en el tiempo de la dictadura, o gran parte de ese movimiento, lo que hizo fue hacer memoria histórica en sus canciones, por eso lo sacaron exiliados. Entonces, en Colombia nos hace falta una conexión mucho más fundamental, mucho más esencial, que solo la puede dar el arte y la cultura. Y por eso Patricia Ariza, que era con lo que les quería terminar esta intervención, Patricia Ariza dice, una paz que no se cante, una paz que no se baile, una paz que no se actúe, una paz que no se recite, es una paz que se retarda y se marchita, dice la maestra Patricia Ariza, y tiene absolutamente toda la razón, porque de esos valores artísticos y culturales nacen símbolos, que es lo que nos hace falta hoy en Colombia. No tenemos un símbolo de paz que nos unifique como nación para poder entrar ahora sí en ese proyecto político con P mayúscula que se llama reconciliación. Gabriel, tienes un par de minuticos, te leo un último comentario. Sí, no, yo estoy Bueno, ok. tranquilos. Lilia Yaya, a quien le enviamos un abrazo muy fraterno, escribe una reflexión y termina con una pregunta que me permito leerte. Sí. Cambiar el sentimiento de venganza social como un cambio de paradigma, dice usted, doctor Gabriel. Las víctimas defendieron, con la esperanza de verdad y justicia, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, entendiendo la transición y el nuevo modelo de justicia o penas restaurativas y restauradoras para la verdad como aporte a la memoria histórica. Es difícil y todos no vamos a quedar contentos o satisfechos, pero hay situaciones o hechos tan atroces como las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia, el genocidio contra la Unión Patriótica, los falsos positivos donde el Estado como protagonista no ha aceptado su responsabilidad ni contado la verdad, el por qué, para qué y quiénes fueron realmente los que movieron todos estos hilos. La esperanza la están perdiendo muchas víctimas y familiares que se están haciendo viejas y están muriendo sin saber la verdad como insumo de justicia y reparación. Y pregunta, desde su mirada, ¿cree que esto será posible en un mediano plazo? Bueno, depende, digámoslo así. Mira, nosotros tenemos un mundo de herramientas en este momento que antes no teníamos. Herramientas de reparación a víctimas, herramientas de la verdad, herramientas de restitución de tierras. Y a cada herramienta que sale empiezan a aparecerle nuevas problemáticas y nuevas cosas. Entonces, en el fondo, por eso les decía, ojo, porque esto no es un problema legal ni es un problema de reforma, es un problema de cambio, de verdad, profundo, de verdad. Y ese cambio arranca por los líderes, ¿no?
mientras los líderes políticos, y no estoy hablando de un extremo, estoy hablando de los dos extremos que generan la polarización, mientras ambos extremos de la polarización no tomen la decisión política de reconciliarnos, todas estas medidas de justicia transicional van a quedar bailando y nos va a pasar lo de la Argentina. Argentina empezó el proceso de transición en 1983 y hoy en el año 2020 no han logrado cerrarlo por la polarización de la sociedad argentina. Y si nosotros no logramos parar la polarización y meter a los actores políticos al proceso de reconciliación, todas estas herramientas van a quedar patinando y patinando y patinando, que es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Es que nosotros venimos, miren, proceso de paz de los 90 y tenemos un proceso transicional, que es la Constitución del 91, que no hemos cumplido. Proceso de paz con la SAUC en el año 2005 y seguimos con otras herramientas de justicia transicional, muchas de ellas que no se han cumplido. Luego, justicia transicional enmarcada en la reparación, la ley de víctimas, los decretos ley étnicos y ahora el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Nos sobran herramientas, nos sobran leyes, nos sobran artículos constitucionales, pero ¿qué nos falta? Nos falta intención de paz. Eso es lo que nos falta. ¿Y quién tiene que poner el ejemplo? Los líderes políticos, los líderes culturales, los líderes sociales, los líderes de todo lado. ¿Qué ve uno haciendo los líderes? Alinderándose a cada lado de la oposición. Y el que no se alindera en la polarización, pues lo tildan de tibio y lo estigmatizan. Entonces, mientras no se acaba esa polarización, no vamos a poder avanzar. Y eso no quiere decir que la gente tenga derecho a pensar diferente y radicalmente diferente. Pero ojo, porque vuelvo a la frase de Nietzsche. ¿Quiénes son los buenos? Dice Nietzsche. Y se responde, lo repito porque eso es muy interesante lo que dice Nietzsche. Los buenos siempre somos nosotros. Y si ustedes le preguntan al ala izquierda quiénes son los buenos, van a decir que ellos. Pero si se lo preguntan al lado derecho, van a decir que ellos. Y ese maniqueísmo, que es el que ha producido la polarización en Colombia, mientras no se acabe, no vamos para ningún lado. Y les voy a poner el caso de Mandela, porque Mandela duró 28 años preso. Lo torturaron, le mataron familia, le mataron amigos. El régimen del apartheid fue una copia exacta, ojo, una copia exacta de la política nazi. La ley de Nuremberg la aplicaron en Sudáfrica a una minoría blanca y se la aplicaron a los negros, que era la mayoría. Y cuando sale Mandela de la cárcel, allá la reforma política fue más fácil que acá, ¿no? No fueron 5 curules, no. Allá un hombre, un voto, la mayoría eran negros, pues gana Mandela, arrasa en las elecciones. ¿Qué hace Mandela? Mandela pudo haber optado por vengarse y no lo hizo. La grandeza de Mandela es que cuando él queda presidente llama a sus antiguos enemigos y les dice: los necesito para construir una Colombia en paz. Y funda un cogobierno con sus antiguos enemigos blancos. Y manda mensajes fuertes culturales. La organización del Mundial de Rugby, que era un juego que jugaban los blancos. Y pide la sede para Sudáfrica como un acto de reconciliación. Aquí yo quiero preguntarles, ¿será que el líder de la extrema de un lado o el líder de la extrema del otro va a llamar al otro a decirle: necesito de usted para construir una Colombia en paz? Eso es lo que yo veo lejos de los mensajes de Twitter, de Facebook, las declaraciones de prensa, de radio, de televisión. Y mientras ese mensaje de yo necesito al otro, es que la paz se construye con el enemigo. Para construir la paz con los amigos, pues aquí nos podemos quedar botando corriente entre las ONGs de derechos humanos y el colectivo de paz del eje cafetero, y buenísimo, y tomamos tinto y sabroso. No, el reto de la paz es construir el enemigo con el otro, pero mientras el otro sea el malo, nunca vamos a poder construir la paz. Entonces tenemos que empezar a ver los matices grises que hay ahí en medio de esa polarización de blanco y negro que hemos generado en Colombia. Si no, ninguna de estas herramientas va a poder funcionar. Gabriel, esta formidable respuesta que has dado seguramente ayuda a entender bien lo que nos dirás enseguida. Esta es la última pregunta de Jonathan Narváez. Gracias, Jonathan, por tus inquietudes. Estimado Gabriel, caminamos el diplomado en liderazgo para la paz, el cual debe advertir el análisis de la realidad
con esperanza. ¿Cuáles cree que deben ser los retos, los escenarios en los cuales como ciudadanos comprometidos con la paz podemos acompañar los esfuerzos de pacificación en Colombia? Bueno, Jonathan, muchas cosas. La construcción de la paz implica muchísimas cosas, por eso es tan complejo, como tenemos que dejar atrás tanto tiempo de que hemos sido influenciados por la guerra. Yo les decía, la guerra influenció todo, la guerra influenció las instituciones públicas. Miren, parte de la discusión que hay hoy de la reforma de la policía es un tema de paz, porque en Colombia, fruto de la guerra, no tenemos una policía civil, sino que tenemos una policía militar. Entonces, la transición de la policía hace parte de la construcción de la paz, pero no lo entendemos así porque nos dejamos llevar por la coyuntura. Entonces, ¿qué pasó? Estas violaciones, nos vamos con la reforma a la policía no dejarse reformar, pero no estamos en un... Todo lo polarizamos. Miren, polarizamos la reforma a la policía, polarizamos la JEP, polarizamos lo que sea en este país. Entonces, implica muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Pero, digamos, yo lo que diría es que desde el escenario en que estemos, tenemos que empezar desde el escenario individual a analizar qué comportamientos de nosotros están ayudando a que haya guerra en este país. Y empecemos por lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Yo puedo controlar mi Twitter. Pero si yo me meto en las discusiones para acabar de incendiar este país con mi Twitter, pues no estoy ayudando. ¿Ya para qué me meto yo a hacer trabajo social o ir a dar una charla de paz cuando mi Twitter está diciendo totalmente lo contrario? Luego viene el escenario de la familia. Entonces, en el escenario de familia hay que ver qué comportamientos tenemos que no ayudan a la paz. No podemos tener, no podemos tener un barrio en paz donde hay familias violentas. Luego no podemos tener una ciudad en paz donde hay barrios violentos. ¿Qué comportamiento tenemos en las organizaciones sociales? ¿Qué comportamientos tenemos en las protestas, por ejemplo? ¿Y qué comportamientos tenemos en la política? Entonces, todo eso empieza desde lo individual hacia ser expandido comunitario y socialmente. Pero hay por ahí un cuentico muy maravilloso que alguna vez escuché, que está como anillo al dedo para la pregunta de Jonathan, cuando dicen ¿qué podemos hacer? Entonces, hay un cuento que dice que una vez hubo un incendio en la selva impresionante y todos los animales salieron huyendo. Entonces venían huyendo los rinocerontes, los elefantes, las cebras, las jirafas, los leones, los tigres, y de pronto en contravía venía un pequeño colibrí con una hojita y 2 gotas de agua, rumbo al incendio. Y los animales frenaron en secos, aterrados de ver el colibrí con el piquito, la hojita y las 2 goticas de agua, y le dicen, ¿y usted qué hace, hermano? Y el colibrí dijo, lo que me toca. Entonces creo que en este país, contestándole a Jonathan, si todos hiciéramos los que nos toca, los profesores desde lo que les toca en la cátedra, los funcionarios públicos que tienen responsabilidad con las víctimas desde lo que les toca, el estudiante de derecho desde lo que le toca. Si todos hacemos lo que nos toca, pero con el foco puesto en que nos tenemos que reconciliar de verdad, pues ahí la sacamos al otro lado. Pero mientras tanto, muy difícil. Bueno, Gabriel, yo creo que este llamado que nos haces encaja perfectamente en la reflexión que también nos compartía en la primera parte de esta jornada nuestro colega Juan José Raigosa, insistiendo mucho en eso, ¿no? El papel de colibrí que debemos tener todos cuando hay el incendio en la selva. Con la esperanza de que podemos trabajar todos en beneficio por la paz. Queremos, en nombre de nuestro comité académico, de Claudia Mónica Londoño, de Claudia Herrera y de las demás personas que hacen parte de nuestro comité, darte nuestro reconocimiento. Yo creo que hoy hemos tenido una presentación de este tema de alta complejidad como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz de manera didáctica, asequible a todos. Y lo que más me interesa a mí, y creo que a todos aquí en la escuela, que cada uno de nuestros participantes el día de mañana pueda tener muchos argumentos para salir en defensa de esta nueva modalidad de jurisdicción especial que trabaja
en beneficio de los derechos de las víctimas, pero también en general en beneficio de la paz de Colombia. A los participantes les quiero reiterar un pequeño chat que nos colocó Claudia Mónica. Dice: el comité académico les informa a los estudiantes del diplomado que se encuentran disponibles los cuestionarios hasta el 18 de noviembre. Última oportunidad para estar al día. Y a los participantes en la jornada hoy los invito, ojalá tuvieran la oportunidad de volver a revisar y a escuchar con calma la presentación que nos acaba de hacer Gabriel, las recomendaciones bibliográficas, las recomendaciones de los videos, de las películas, etcétera. Esto yo creo que todo hace parte de nuestra formación integral. No sé si Claudia Herrera o Claudia Mónica quisieran decir algo antes de cerrar nuestra jornada del día de hoy. Por lo pronto, Gabriel, mi abrazo fraterno y mi admiración por todos tus aportes. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los videos quedan en la plataforma porque es muy importante que puedan revisarlos, así como los videos sugeridos y los documentos complementarios. Gabriel, muchísimas gracias también por la exposición que nos da como mucha claridad frente a todo este debate que hay, ¿cierto? Sabemos que la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz y que tiene como alrededor hay muchos mitos y lógicamente falsedades. Dentro de 8 días trabajaremos todo el tema de la implementación del acuerdo de paz. Ya está confirmado el senador Antonio Sanguino. Esperamos que Victoria Sandino también nos acompañe pues como en este proceso y simplemente agradecerles pues por su presencia. Buena salud para todos ustedes y para sus familias. Buen fin de semana.